Hoy vamos a estudiar una continuación de la clase anterior, en donde analizamos en la clase anterior en profundidad una Mishnah, una enseñanza de nuestros sabios, en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Hoy vamos a ir al próximo nivel de profundidad sobre esta enseñanza. Nos toca una clase relativamente difícil, pero no difícil porque los conceptos sean tan complejos, sino los conceptos no son complejos. Vamos a estudiar un análisis profundo. Después es por un lado difícil porque vamos a estudiar un análisis profundo sobre un tema. De la mejor manera, en el mundo judío se dice Yiddish, de la mejor manera típica judía de meterse en la profundidad y en las letras y en las palabras y la forma de pensar, etc. Esto por un lado. Y por el otro lado, los conceptos que vamos a ver son conceptos quizás en algunos casos novedosos. Voy a hacer lo mejor posible para explicar de la manera que se entienda. Y por el otro lado puede ser un poco complejo de masticar, porque no necesariamente vamos a hablar de que somos todos los seres humanos iguales y que es todo lo mismo, etc. No, al revés. En esta enseñanza que vamos a estudiar vamos a ver algo diferente. Algo diferente. ¿Significa mejor, peor? No. Diferente. Como en muchos casos hablamos, que Bnei Noach tienen un rol diferente al rol del pueblo de Israel en el mundo, en la creación, etc. En esta clase que vamos a estudiar se va a ver esta cuestión. ¿Qué vamos a estudiar? El texto que vamos a estudiar viene del Likutei Sijes. El libro se llama un compendio de charlas del Rebbe, del Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson de Chabad. Esta charla en particular está compilada de lo que el Rebbe mencionó en 1977, Parsha Shlach. Shlach es una parsha del cuarto libro de la Toira, donde habla de los espías, una parsha famosa. No vamos a hablar de los espías ni nada por el estilo. Pero el Rebbe menciona un análisis profundo de esta Mishnah que nosotros estamos estudiando. Ahora, la clase pasada, lo que nosotros vimos fue un comentario clásico, Tosfos Yom Tov, de esta Mishnah. El Rebbe va a basar básicamente todo lo que va a enseñarnos en ese comentario. Por eso estaba bien separar las clases, digamos, en dos. Por un lado estudiamos lo que dice el comentario original, y ahora vamos a ver cómo el Rebbe le da un nivel más, un paso más a este comentario original. Vamos a comenzar. No es muy larga la charla esta, el original está en Yiddish. Yo no voy a mencionar el Yiddish ni el hebreo, etcétera, porque nos vamos a perder solamente en el lenguaje, y es todo lo contrario a la idea. La idea es entender. Entonces no voy a poner impedimentos a la comprensión, pero sí directamente vamos a ir al texto crudo, al texto duro propiamente dicho, obviamente explicado, pero vamos a ver cómo está planteada este tipo de textos, este tipo de enseñanzas, para que lo estudien los judíos, y cómo esto se puede ver y extraer y aprovechar para no judíos también. Vamos a comenzar. Esto está dividido como si fuesen capítulos. El texto original, aunque no entiendan nada de lo que dice, no importa, son páginas con texto dividido en columnas, y cada tanto hay un capítulo. Bueno, el capítulo 1, capítulo 2. El Rebbe era extremadamente ordenado en sus enseñanzas. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué agrega el segundo capítulo al respecto del primero? Podríamos estar horas y horas solamente estudiando esto, y de vuelta, aunque no entiendan nada, no sé si se llega a ver en la pantalla, están las palabras, digamos, en letras comunes, y abajo de todo hay letras chiquititas. Las letras chiquititas son notas, que el Rebbe también agrega, no solamente notas, digamos, de dónde sale esta idea, dónde sale la otra idea, dónde está este versículo, dónde está el otro versículo, sino notas que agregan profundidad a la profundidad de la charla misma. Y esto es, como decimos sobre Dios mismo, es Ein Sof, sin fin. No hay fin, la Toira misma no tiene fin tampoco. Vamos a comenzar entonces, tanta introducción, al final no sé qué vamos a estudiar. Está escrito en la Mishnah, que lo estudiamos ampliamente en la clase pasada. La Mishnah dice así: apreciada es la persona, el ser humano, que fue creado Betzelem. Esta palabra va a aparecer constantemente. Tzelem es imagen. Bien, una palabra. Un aprecio adicional que le fue hecho saber al hombre, que fue creado Betzelem, a imagen, como está escrito. El versículo este está en Parshas Noach, al respecto de Bnei Noach, justamente. Porque Betzelem Elohim, a imagen de Dios, Dios hizo al hombre. Esta es la enseñanza, esto es lo que vamos a analizar. Dice el comentario de Tosfos Yom Tov, que nosotros estudiamos todo el comentario ampliamente en la clase pasada,
que del hecho de que el Tana es el maestro que escribió esa Mishnah en particular, esa enseñanza, trae el versículo específico de Parshas Noach, que Dios creó al hombre a imagen de Dios, que le fue dicho este versículo a Noach y a sus hijos. De aquí se entiende que cuando la Mishnah dice que el hombre, el ser humano, ¿sí?, es apreciado, etc., esto se refiere también a Bnei Noach. Esto es lo que vimos en la clase pasada ampliamente. Y con esto, el comentario de Tosfos Yom Tov explica que hay un cambio de lenguaje en la Mishnah. Si bien nosotros no vamos a estudiar toda la Mishnah, la vimos muy muy breve la clase pasada, pero la Mishnah dice que está dividida en 3 capitulitos. Es una sola enseñanza en 3 parrafitos. Párrafo número 1 habla del aprecio del hombre, el ser humano. Y los otros 2 párrafos hablan del aprecio de Dios por el pueblo de Israel. El primer párrafo, Dios aprecia al ser humano. Segundo párrafo, Dios aprecia al pueblo de Israel, porque los llamó hijos de Dios. Tercer párrafo, Dios aprecia al pueblo de Israel porque les dio Kli Hemda, dice la Mishnah, una cosa apreciada que es la Torá. Entonces, el comentario que vimos en la clase pasada ampliamente explica. Bueno, mirá, primero habla de todos los seres humanos y después está hablando del pueblo de Israel. Pero el primer párrafo está hablando de todos los seres humanos. Muy bien. Y con esto ya empezamos a ver la profundidad y un poco el enfoque de las cuestiones. A pesar de que el Rebbe no lo dice así directamente, yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver ahora. Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, por un lado. La Mishnah, en general, toda la Torá oral, en general, fue escrita por judíos, para judíos. ¿Qué significa eso? Significa que tiene enseñanzas, formas de comportamiento, ideas que son para los judíos. ¿Esto quiere decir que está prohibido que un no judío estudie? Ok, cosas que sí, cosas que no. Podemos discutir eso en otro momento. Pero la enseñanza está orientada para judíos. No tiene sentido decir, vamos a estudiar Pirkei Avot para no judíos, para Bnei Noach. ¿Cómo es eso? Si es un texto que no fue orientado a Bnei Noach. Dicho esto, claramente nuestra Mishnah, según lo que el Rebbe trajo del comentario que estudiamos en la clase pasada, está hablando de Bnei Noach. Entonces la pregunta obvia es, ok, un texto escrito para judíos, ¿para qué habla de Bnei Noach? ¿Qué necesidad hay? Enseñarle todas las enseñanzas que quieras a los Bnei Noach, escribirle un texto para Bnei Noach y en otro texto escribir para judíos. ¿Para qué mezclar las cosas? Esto es lo que el Rebbe lidia con eso ahora. La diferencia que hay, para qué esta enseñanza está en la Mishnah, que es un texto para judíos, Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, que es un texto para los judíos, para qué está esta enseñanza que Dios aprecia al ser humano, que incluye a Bnei Noach, porque los creó a imagen de Dios, etc. Entonces el comentario que nosotros estudiamos explica esto. ¿Qué dice el comentario que estudiamos? Trayendo las palabras del Rambam, de Maimónides, que es, mandó, estas son las palabras del Rambam que el Rebbe cita, mandó Moshe Rabbeinu de boca de Dios a forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron indicados a Bnei Noach. Entonces, ¿para qué esta enseñanza está en un texto de judíos para judíos y está hablando de no judíos? Porque es un mensaje para los judíos. Señores, ocúpense de enseñar de las leyes que corresponden a los no judíos. Para eso ese texto fue puesto ahí, según el comentario de Tosfos Yom Tov que el Rebbe está trayendo aquí. Y más aún, y este va a ser un punto muy importante a lo largo del resto de la charla, más aún, los Bnei Noach tienen que cumplir estos preceptos porque Dios indicó en la Torá. Eso es lo que escribe Maimónides, eso es lo que escribe Rambam. Y esto es lo que significa cuando el maestro de la enseñanza, el Tana, así se llama en hebreo, Tana, de la Mishnah, el maestro de la enseñanza dice que apreciado es el ser humano que fue creado a imagen de Dios. Con esto está dando una indicación cómo un judío debe y puede influir en todos los seres humanos para que sigan los preceptos de Dios, a través de explicarles cuál es el cierre, digamos, de la idea. Todo judío tiene una obligación de explicarle a Bnei Noach, hey, Dios te quiere, Dios te aprecia, Dios te creó a imagen de Él. Entonces hay un aprecio especial. ¿Y cómo lidias con tu vida? Hay 7 preceptos de Bnei Noach, con todas sus ramificaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Y como el comentarista mismo trae del comentario de Rashi, un comentario trae a otro, y nosotros lo vimos en la clase pasada,
¿Cuál es el enfoque de esta enseñanza en la Mishnah? Que todo ser humano tiene la responsabilidad de cumplir con la voluntad de Dios. Cada uno de acuerdo a sus cualidades, capacidades, etc. Pero todos tenemos la obligación de cumplir con la voluntad de Dios. Muy bien, esto es capítulo 1. El Rebbe trajo la Mishnah, trajo la enseñanza, el comentario, de Tosfos Yom Tov y explicó dentro de ese mismo comentario para qué está esa enseñanza donde está, si es para judíos, para que los judíos sepan la responsabilidad que tienen frente a todo el resto de los seres humanos. Punto. Capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Se entiende y es obvio que incluso de acuerdo al comentario, a la explicación de nuestra Mishnah, que cuando la Mishnah dice apreciado es el ser humano, el hombre, Adam, se refiere a todos los seres humanos. Entonces se entiende que esta Mishnah está donde está y enseña lo que enseña, como ya explicamos. E incluso, si decimos que esta Mishnah está hablando de judíos solamente, también se entiende, tiene una enseñanza, un aprecio de Dios por el pueblo judío, etc. Pero todo esto, toda esta enseñanza, tanto si está hablando para judíos nada más, como incluso si está hablando también para todos los seres humanos, esto, y acá empieza realmente el análisis profundo del Rebbe, esto es paralelo, va junto con la explicación de mi suegro, el Rebbe, no el mío, sino el suegro del Rebbe, el Rebbe anterior, que la palabra tselem, ¿a qué hace referencia? Nosotros trajimos, paréntesis, esto no está en la charla que estamos estudiando, pero nosotros trajimos del comentario, la clase pasada, que el Rambam dice que tselem, esta imagen de Dios, representa capacidad para entender a Dios. Esto es lo que representa tselem. Un animal común y corriente no tiene tselem Elohim, no tiene imagen de Dios, no tiene capacidad de entender a Dios, pensar en Dios, hablar, estudiar. Olvídate, un animal es un animal y un ser humano es un ser humano. El ser humano tiene tselem, tiene esta imagen de Dios, capacidad de entender a Dios. ¿A qué se refiere esto técnicamente hablando? El Rebbe está explicando, trayendo las enseñanzas de su suegro, el Rebbe anterior. La palabra tselem representa, expresión en hebreo y ahora la explico, nefesh sichlis, un alma intelectual. Todos los seres humanos tenemos un alma. Como está escrito al comienzo del relato de la creación, Dios sopló en las narices del ser humano, del hombre, un alma de vida. ¿Ok? Todos tenemos un alma de vida. Pero el alma es un poco más compleja que simplemente decir, un alma, tenemos un alma. Hay varias expresiones de ese alma. Y cada una de ellas tiene una función diferente. Nosotros estudiamos esto en alguna otra clase también un poco. Cada parte del alma, por así decir, no son partes, porque no es una cosa compuesta, pero por llamarlo de alguna manera, tiene una expresión diferente y una función diferente. Hay una parte del alma que se llama el alma intelectual, Nefesh Sichlis. ¿Qué representa esto? Esto quiere decir el hecho mismo de ser un ser humano. Tenemos un intelecto, que esto es lo que nos separa del resto de las criaturas, ni que hablar las piedras, ni que hablar las plantas, pero también del resto de los animales. Somos diferentes, pensamos, tenemos un intelecto. ¿Qué busca el intelecto en forma sana? Una persona enferma es otra historia. Pero ¿qué busca un intelecto sano? Lo que me hace bien, lo que me hace sentir bien, lo que es bueno para mí. No por ser egoísta, pero simplemente el intelecto es algo sano, normal. ¿Okay? Lo que es bueno, si me dicen que esto es veneno, no lo voy a comer, porque mi intelecto sano dice esto no es para mí. Y así sucesivamente. Esto se llama, en hebreo, técnicamente hablando, Nefesh Sichlis, el alma intelectual. Este alma, explica el Rebbe anterior, existe tanto para judíos como para no judíos. Está en ambos, somos seres humanos, entonces tenemos este alma. Todo aquello que no es un ser humano, pues no tiene Nefesh Sichlis, no tiene este alma intelectual. Y por eso, nuestra enseñanza, la Mishnah que estamos estudiando del capítulo 3, la Mishnah, el párrafo 14 de Ética de nuestros padres, repite sus palabras. ¿Cuál es la repetición? Apreciado es el hombre, hombre y mujer es lo mismo, es el ser humano. Apreciado es el hombre que fue creado Betzelem, a imagen de Dios. Un aprecio adicional que le fue dicho que fue creado Betzelem, a imagen de Dios. Es una repetición. Porque en realidad hay dos tipos de Tselem. Hay dos tipos de imagen. Son diferentes. Una imagen está hablando del Tselem, de la imagen de Dios general, en todos los seres humanos.
Esto es, Haviv Adam, preciado es el hombre, Shenibra Betzelem, que fue creado de imagen de Dios. Esto es un punto. El segundo punto es, hay otro tipo de tzelem, otro tipo de imagen, hay un aprecio adicional que le fue hecho saber al hombre que fue creado Betzelem. Esto está hablando del Nefesh HaSichlis del pueblo de Israel. Entonces, saltando yo dentro de las palabras del Rebbe, hay dos tipos de tzelem. Por eso la Mishnah repite dos veces básicamente lo mismo. Hay un aprecio adicional. ¿De qué está hablando? De dos tipos de imagen divina diferentes. Y el tzelem, repitiendo las palabras del Rebbe, traduciendo las palabras del Rebbe, la imagen divina en el pueblo de Israel es yeseira, es adicional, es superior, en Yiddish dice hecher, superior, del tzelem general de cualquier ser humano, como vamos a estudiar ampliamente más adelante. En el texto mismo está así. Sin embargo, del hecho mismo de que el tzelem esta imagen de Dios, tiene un común denominador entre los judíos y los no judíos, se entiende que este tzelem, esta imagen de Dios que existe en el pueblo de Israel, también sirve para su avoida, para su servicio a Dios, como y junto a los Bnei Noach. ¿Qué quiere decir esto? El servicio a Dios de este tzelem, de esta imagen de Dios que está en el pueblo de Israel, no es solamente para los asuntos que están solamente dichos para Bnei Noach. Paréntesis. Quizás el texto es un poco difícil, pero lo que el Rebbe está diciendo, según como yo lo entiendo, y después vemos en el texto mismo, como dijimos en la introducción, hay una obligación del pueblo de Israel de ocuparse de que Bnei Noach sepan cómo conectarse con Dios. Entonces el tzelem, la imagen divina común a todos los seres humanos, dejando de lado la imagen divina de los judíos, la imagen divina que los judíos también tienen, porque somos seres humanos, esa imagen divina no es solamente, el judío le enseña al Ben Noach lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, etc. No es solamente esto. Porque hay asuntos en la Mishnah, como lo vimos en la clase pasada, etcétera, que la Mishnah misma dice, el pueblo de Israel es apreciado porque se llaman hijos de Dios, el pueblo de Israel es apreciado porque les dieron la Torah, etcétera. Quiere decir que hay algo que ya está separado y circunscripto a los judíos, que tienen la Torah, que se llaman hijos de Dios, sea lo que fuera que quiere decir. Yo tampoco lo sé, no importa, sea lo que fuera que quiere decir. Sino que esta imagen común que tienen todos los seres humanos, y los judíos también, es para el servicio a Dios de los judíos como seres humanos, junto con todo el resto de los seres humanos. Esto quiere decir, en esta avoida, en este trabajo de los judíos, es importante no solamente que los Bnei Noach sepan que fueron creados Nibra Betzelem, fueron creados con la imagen de Dios, y por lo tanto tienen la obligación de cumplir la voluntad de Dios, sino que también hay un nivel de tzelem en el pueblo de Israel, solo que es diferente al tzelem, a la imagen que tienen todos los seres humanos. Entonces, de vuelta, hay dos tipos de tzelem: tzelem de ser humano, tzelem de judío. Imagen de ser humano, imagen divina de ser humano, imagen divina de judío. Tenemos que entender, plantea el Rebbe, ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene que nos enseñen nuestros sabios que el hombre es apreciado porque fue creado a imagen de Dios, al respecto que Bnei Noach, como dijimos antes, tiene que cumplir la voluntad de Dios porque fueron creados a imagen de Dios, como explicamos anteriormente del comentario de Tosfos Yom Tov? ¿Qué importancia tiene que un judío tiene también este tzelem y este aprecio, solo que es diferente en el judío? Es un aprecio adicional. En otras palabras, como dijimos antes, el Rebbe está planteando el interrogante de para qué sirve poner en un texto de judíos para judíos que Bnei Noach también son apreciados por Dios. ¿Qué importancia tiene? Ponerle un texto específico para Bnei Noach.
¿Por qué está en nuestra Mishnah? Esto es lo que plantea el Rebbe. ¿Qué agrega, en otras palabras, qué agrega el servicio a Dios del judío para sí mismo que le enseñen, hey, los Bnei Noach también fueron creados a imagen de Dios? Entre paréntesis, y esto para otra clase, hay un comentario largo, interesantísimo, que rechaza por completo el concepto de que Bnei Noach no son seres humanos. ¿Existe esta idea? Ah, sí, existe. Claro que sí. ¿Está dando vueltas por ahí? Sí, claro que está dando vueltas por ahí. ¿Está basada en un texto talmúdico? Sí, está basada en un texto talmúdico. La forma correcta de entenderla, lo digo así a propósito, ¿el texto talmúdico dice que los Bnei Noach son animales? No. ¿La gente usa esa enseñanza para decir eso? Sí. ¿Está bien? No. Como muchísimas cosas que dando vueltas por el mundo que no están bien, pero pasan igual. Es para estudiar en una clase por sí misma. El comentario es muy interesante y prueba claramente, ampliamente, que incluso la enseñanza talmúdica donde dice que los seres humanos, que los Bnei Noach no son seres humanos, incluso esa enseñanza talmúdica está hablando específicamente de un concepto, no está diciendo que los no judíos son animales. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero esto es un paréntesis. ¿Qué vimos en el capítulo 2 de esta enseñanza del Rebbe? Básicamente el Rebbe plantea, hay dos tipos de tselem, dos tipos de imagen, hay una imagen de ser humano, hay una imagen de judío, son diferentes, y la pregunta es, ¿para qué pones en un texto de judíos para judíos que los Bnei Noach son seres humanos y tienen una imagen de Dios? ¿Qué importancia, ganancia hay para el judío? Capítulo 3. De la misma manera tenemos que entender esta ley que mencionamos y citamos en nombre de Maimónides, en nombre del Rambam, que hay un mandato a los judíos de forzar a todos los seres humanos para aceptar los preceptos que fueron indicados para Bnei Noach, y más aún, hay que ser cuidadoso de que esa observancia de los preceptos de Bnei Noach por Bnei Noach sea porque Dios indicó en la Torá y nos dijo a través de Moshe Rabbeinu que Bnei Noach tienen que cumplir tales y cuales mitzvot, tales y cuales preceptos. Hay algo que no se entiende, plantea el Rebbe. En general, no se entiende. ¿Por qué la observancia de los preceptos de Bnei Noach está relacionada con los Yehudim? ¿Por qué? ¿Y por qué está relacionada con la entrega de la Torá? ¿Qué tiene que ver? Al respecto del mandato a los judíos, que tienen que enseñarle a Bnei Noach, etc., uno podría explicar de la siguiente manera, que Dios quiere que los judíos se involucren con reparar el mundo entero, para que todo el mundo sirva a Dios. Esto está parafraseando otra frase del Rambam también. Y por lo tanto, los judíos tienen que influir sobre todos los seres humanos para que cumplan la voluntad de Dios, porque es la responsabilidad nuestra influir sobre todo el mundo, no gobernar sobre todo el mundo. Estos son otras tonterías de los protocolos de los sabios de Sion y toda esa basura que anduvo dando vueltas hace tantos años y sigue dando vueltas hace tantos años, etcétera. Cuando uno estudia el Rambam, el final del libro de Rambam, muy interesante. Él trae, ¿para qué quieren los judíos que venga Mashiach? ¿Para controlar el mundo? ¿Para gobernar? No, para sentarse a estudiar Torah. Que nadie los moleste. Ya está. Es todo lo que importa. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el presidente? ¿Quién hace? Haz lo que quieras. ¿Qué importa? No hay ninguna importancia. Cero. Y eso está muchos años antes escrito. Rambam vivió año 1100 más o menos. Muchos años antes escritos que los protocolos de los sabios, etcétera, etcétera. Son, en Yiddish se dice Bobemaises, tonterías, historias de la abuela. Bueno, ok. Entonces, de vuelta, estamos en medio de una pregunta. ¿Para qué es necesario que los Bnei Noach cumplan sus preceptos porque están escritos en la Torá? ¿Para qué era necesario eso? Si me decís que es para el judío, ok, la Torá le dice al judío, muchachos, vayan a enseñarles a los Bnei Noach todo lo que tienen que hacer, todo lo que no tienen que hacer para que cumplan la voluntad de Dios. Ok, acepto. Pero no se entiende por qué Bnei Noach tiene que cumplir sus preceptos, no porque así Dios le dijo al primer hombre, por ejemplo. Paréntesis, acá el Rebbe no lo trae, pero estudiamos en otro lugar también, el Talmud extrae, en Sanedrin extrae las leyes de Bnei Noach de un versículo que Dios le dijo al primer hombre. Entonces al final estas leyes están, digamos, desde hace muchos años, incluso muchos años antes de que la Torá fuese entregada al pueblo de Israel.
Se las dijo Dios al primer hombre. Entonces, ¿por qué no alcanza que un Ben Noyaj, una Bas Noyaj, cumpla los preceptos que le corresponden? Porque Dios se los dio al primer hombre. ¿Qué me importa la Torá? ¿Qué diferencia hay en la Torá? ¿Qué importa Moishe Rabbeinu? Tiene sentido que los Yehudim tienen que cumplir, los judíos tienen que cumplir sus preceptos. Incluso aquellos que fueron dichos antes de la entrega de la Torá, porque estos preceptos se los dijo Dios a Moishe Rabbeinu en el monte Sinai. Esto lo entendemos, esto tiene sentido. Porque la entrega de la Torá generó un cambio fundamental en los judíos, y por lo tanto los judíos tienen que cumplir los preceptos, no porque le fuera, por ejemplo, la circuncisión. Dios se le dijo a Abraham Avinu que se tiene que circuncidar él y su casa, etc. Entonces, ¿por qué no nos circuncidamos los judíos? Porque Dios le dijo a Abraham Avinu. No, nos circuncidamos porque en Parshas Tazria, en el tercer libro de la Toira, dice claramente que en el octavo día, cuando una mujer tenga un hijo, en el octavo día hay que hacerle la circuncisión. Y Dios se lo dijo a Abraham Avinu también. Es todo muy lindo, pero la cumplimos porque Dios lo dijo en la Torá a Moishe en el monte Sinai. En el momento de la entrega de la Torá, es el momento en que Dios elige al pueblo de Israel, y esto genera un cambio fundamental en sus preceptos del pueblo de Israel, y ya no pueden cumplirlos porque antes de la entrega de la Torá pasaba esto o aquello. La entrega de la Torá genera un cambio fundamental en el pueblo de Israel, por lo tanto cumplimos los preceptos porque están escritos en la Torá y se la dio Dios a Moishe Rabbeinu en el monte Sinai. Perfecto. Pero volvamos a Bnei Noyaj. ¿Qué importancia tiene Matan Toira, la entrega de la Torá, para Bnei Noyaj? Porque incluso antes de la entrega de la Torá, ellos ya tenían sus preceptos, le fueron dichos a Adam Arishon, al primer hombre. Entonces, ¿por qué los Bnei Noyaj tienen que cumplir sus preceptos? Porque Dios le dijo a Moishe en el monte Sinai. No tiene nada que ver. Este es el capítulo 3, otro cuestionamiento, otra pregunta, por así decir. La pregunta que ya veníamos acarreando y va a ser contestada al final es la que está en el capítulo 2, preguntando por qué la Mishnah tiene una enseñanza para Bnei Noyaj en un texto que en realidad es para judíos. La pregunta número 2 que el Rebbe plantea en el capítulo número 3 es: ¿por qué Bnei Noyaj tiene que cumplir sus preceptos? Porque está escrito en la Torá. Esto es lo que dice el Rambam, Maimónides. ¿Por qué no los cumplen? Porque Dios se lo dijo al primer hombre. Y chao. Dejamos la Torá de lado. ¿Qué importancia tiene? Capítulo 4. Vamos a entender todo esto cuando primero hablemos de la explicación que da el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, sobre cuál es la virtud del alma intelectual, Nefesh HaSichlis, que esto era el Tselem, que dijimos, la imagen que aparece en nuestra Mishnah. ¿Cuál es la virtud que tiene el alma de un Yehudí frente al alma del ser humano común y corriente? De vuelta, Nefesh HaSichlis, alma intelectual. ¿Qué diferencia hay entre el alma intelectual de un judío y el alma intelectual de un ser humano común y corriente? El Rebbe anterior escribía así, que el alma intelectual, Nefesh HaSichlis, de un judío, es difícil de traducir en castellano, siente una Edelkeit, cuando es sutileza, una sutileza espiritual. Tiene un cierto refinamiento, esa es la palabra, un cierto refinamiento espiritual. Lo siente. Y a pesar de que no deja de ser el alma intelectual de un judío, intelecto como un ser humano, es intelecto normal de un ser humano, sin embargo, tiene tiene como un acercamiento a cosas espirituales. Le pega más en la cabeza las cosas espirituales, lo entiende mejor, le cierra más, se siente más relacionado con las cosas espirituales. Lo que no es el caso con el Nefesh HaSichlis, el alma intelectual de un no judío. Tiene comprensión también, es intelecto humano, pero es mucho más ordinario en términos materiales, no porque es un tonto. Hay grandes sabios, judíos y no judíos, no tiene nada que ver con la sabiduría, sino que está hablando del tipo de sabiduría. Es más orientada a lo material. Es como si dijésemos, no está en las palabras del Rebbe esto, lo agrego yo para explicar, es como si dijésemos que el alma intelectual del judío mira para arriba, en lo espiritual, y el alma intelectual de Bnei Noyaj mira para abajo, a lo material. ¿Eso quiere decir que no puede mirar para arriba? No, de ninguna manera. Esta es la naturaleza, esto es lo normal.
Agarrás un tipo en la calle común y corriente, tipa, es todo igual, obvio. Agarrás un tipo en la calle común y corriente y lo único que quiere es la típica imagen del descapotable con la chica linda y la botella de Coca-Cola en la mano. Es lo más grande que hay. Tengo un montón de plata, tengo una chica linda, bebo Coca-Cola y ya está. Esto es la vida. ¿Hay algo más? No hay nada más. Esto es todo lo que hay. Eso es lo que la gente común piensa. La gente común piensa. ¿Esto quiere decir que están forzados a solamente pensar así? No, pero esto es lo normal. Después hay gente, gracias a Dios, como los que estamos acá reunidos, que estamos buscando otra cosa. Ya está, no me interesa ni el descapotable, ni la chica linda, ni la Coca-Cola. ¿Qué más hay? ¿Acaso Dios me creó para que yo tome Coca-Cola todo el día? No. Entonces debe haber algo más. ¿Ok? Buenísimo. Entonces estamos acá sentados estudiando algo más. Pero esto es lo normal, lo natural. Bien, esto es lo que explica el Rebbe anterior al respecto de la diferencia entre el alma intelectual de un judío y el alma intelectual de Bnei Noach. Y como está explicado en muchos lugares al respecto de estudiar sabiduría, en general, matemática, arquitectura, cualquier cosa. Este tipo de conocimientos llevan a la persona a un sentimiento de ego y sentimiento de soberbia. Al punto tal que la persona es un arrogante y un soberbio. Cuando uno estudia, y simplemente estudia y acumula un montón de conocimientos, pero no son conocimientos que orientan y enfocan a la persona hacia Dios, esos conocimientos que generan ego. Yo, mirá todo lo que sé, yo soy doctor en esto y doctor en lo otro, y estudié aquello, y y al final de lo único que hablas es de vos y todo lo que vos sabés. Eso es la soberbia encarnada, por así decir, en una persona. Aparentemente, tenemos que explicar, plantea el Rebbe, el asunto de Seichel, el intelecto, de vuelta, Nefesh Sichlis, es el alma intelectual. ¿Qué es el intelecto? El asunto del intelecto es aclarar cuál es la verdad de una cosa. ¿De qué se trata esta cosa? Intelecto puro estamos hablando, ¿sí? Y por lo tanto, el asunto del intelecto es enfocarse, anhelar aquello que lo trasciende a sí mismo. O sea, trascender sus propias inclinaciones, sus propios intereses y llegar a la verdad de una cosa. Por ejemplo, es un ejemplo que yo doy, no está en el texto, un juez común y corriente, tiene que, con las mejores herramientas que tenga, con los testimonios que tenga, con lo que tenga a su disposición, llegar a la verdad de un caso. Todos nos confundimos, somos seres humanos. No, es verdad, pero en un caso ideal, el juez, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Justicia, idealmente hablando, ¿sí? Sacando el dinero de lado, sacando los intereses de lado. Debería un buen juez sacarse toda su vida, sus intereses, lo que le parece bueno o malo, y llegar a la verdad del caso, a la justicia. Eso es lo que quiere el juez. Y puede ser que el acusado sea blanco, negro, violeta o lo que sea. ¿Qué importa el color del acusado? Importa la justicia, la verdad. Eso es lo que le debería importar a un juez. Nada más. Si pasa o no pasa es otra historia, pero eso debería ser así. ¿Por qué? Porque la naturaleza del intelecto es llegar a la verdad de la cosa. Me dejo a mí mismo de lado y yo quiero saber realmente cómo es esta cosa. Y como dice el versículo, el espíritu del hombre se eleva hacia arriba, eso es lo natural. Y no como un animal, que el espíritu del animal, esto está en Coyeles, en Eclesiastes, siempre apunta hacia abajo. El ser humano apunta hacia arriba. Quiero saber, como se dice en criollo en Argentina, la posta. ¿Cuál es la verdad de esto? Ahora bien, ¿cómo puede ser que la naturaleza del alma intelectual de Bnei Noach sea justamente lo opuesto a lo que acabamos de decir? Y que descienda y haga caer al hombre, al ser humano, en arrogancia y en soberbia. Acabamos de decir que lo natural del intelecto es mirar para arriba, crecer, trascender. Pero antes de eso dijimos, el alma de Bnei Noach mira para abajo. Es una contradicción. ¿Cómo mira para abajo? También mira para arriba. Aparentemente tiene sentido que el intelecto del alma animal, todos tenemos, sin excepción, eso está en el Tania, ampliamente explicado en los primeros capítulos, todos tenemos sin excepción una expresión animalística. A veces nos comportamos como animales, a pesar de que no somos animales.
Esto se llama en los textos hasídicos un alma animal. ¿Qué diferencia hay entre el alma animal y el alma intelectual? El alma animal es básicamente emociones. Emocional. Es como cuando uno mira a una chica linda en la calle y dice, oh, amor a primera vista. No, mentira, ¿qué amor? ¿Te gustó? Eso no es amor. Eso te gustó, es linda, no importa, pero eso no es amor. Amor es otra cosa. Es compartir, es estar para el otro, es entregarse al otro, es dar. Porque sea linda o fea, no importa. Eso no es amor. Ay, pero yo sentí algo, la vi y dije, hoy veis, mire, esto es para mí. Sí, porque te gustó. Nada más. Eso es tu parte animal. Nada más que eso. Emociones, pura emociones. Y después el intelecto tiene que venir y decir, le preguntaste cómo se llama, le preguntaste si le interesa esto o aquello, ¿tienen algo en común en la vida? No, en realidad a ella le gusta este, a mí me gusta el otro. Bueno, entonces no es para vos. Pero es re linda. ¿Qué? Pero no es para vos. Habrá alguna otra chica linda que sí es para vos. Entonces todos tenemos en nuestro interior una expresión animalística. Entonces hay un intelecto también en el alma animal, es un intelecto que está relacionado directamente con las emociones. Y por cuanto es el intelecto que está de vuelta relacionado con las emociones, explicar todo el asunto llevaría demasiado tiempo, no es la idea, pero hay un intelecto que es el intelecto puro y hay un intelecto que está relacionado con las emociones. Y el intelecto alimenta y sustenta a las emociones. Pero bueno, esto para explicar se necesita más tiempo, no es para ahora. El punto es, tiene sentido, de vuelta, volvemos al párrafo, tiene sentido el intelecto del alma animal, que es un intelecto que está relacionado con las emociones, por cuanto es un intelecto que es para las emociones, entonces genera un sentimiento de uno mismo. Las emociones son el sentimiento del ego más grande que hay. Puede ser positivo, puede no ser positivo, pero esto es lo que significan las emociones. Yo quiero, a mí me gusta. No importa si al otro le hace bien o no. A mí me gusta, para mí es bueno, eso es pura emoción. Entonces en ese caso se entiende que también el intelecto que es para las emociones lleva a la arrogancia, lleva a la soberbia. Pero el alma intelectual, no el alma animal. Que el alma animal te lleva a la arrogancia, a la soberbia, lo entiendo. Pero que el alma intelectual, intelecto puro, incluso de Bnei Noyaj, que es un intelecto que no está orientado hacia las emociones, está solamente orientado a entender la verdad de algo. Y ese intelecto por sí mismo, como por ejemplo, estudiar arquitectura. Andá a estudiar arquitectura, eso no significa emociones de nada. Es simplemente un conocimiento, una sabiduría. ¿Cómo puede ser que este tipo de intelecto, de conocimiento, lleve a la arrogancia, a la soberbia? No entendemos. La explicación es la siguiente. De vuelta, la pregunta es, aparentemente el intelecto de Bnei Noyaj lleva a la arrogancia. Y la pregunta del Rebbe es, ¿por qué es así? ¿Qué me está diciendo? Si el intelecto puro por sí mismo no lleva a la arrogancia, todo lo contrario. Como dice, ¿cómo es? Solo sé que no sé nada, no sé, Sócrates, qué sé yo quién lo dijo, solo sé que no sé nada. Una persona realmente inteligente sabe que no sabe. Y eso es intelecto. Y eso no lleva a la arrogancia, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué dice el Rebbe anterior que el intelecto normal de Bnei Noyaj lleva a la arrogancia? Lleva a ser ordinario, materialista, etc. El Rebbe explica así. La característica principal del intelecto es apuntar a aquello que trasciende el intelecto. Yo quiero saber más y más y más. Esto es lo normal del intelecto. ¿Qué hay por detrás de esto? Me traes un objeto, yo quiero entender qué hay debajo del objeto, qué hay detrás del objeto, dónde salió el objeto, cómo es ese objeto, por qué es así. Siempre saber más y conocer más. Y esto está relacionado con el concepto hasídico clásico de bitul, anulación de sí mismo. Cuando uno entiende que no entiende, puede empezar a entender. Si vos pensás que ya sabes todo, entonces nunca vas a poder aprender nada. ¿Cómo me voy a sentar en la clase del maestro A, B, C, lo que sea, X, para aprender si yo ya sé todo? No tengo nada que aprender. En el momento que yo reconozco de mí mismo que yo no sé, que sí tengo lugar para aprender, entonces ahí puedo aprender. Puedo escuchar una clase, puedo leer un libro, etcétera, y aprender. Entonces el intelecto sano y normal
apunta, digamos, hacia arriba y está relacionado con el concepto de que la persona deje de lado sus propias inclinaciones, sus propios intereses, etc., y se anule a sí mismo. Y por cuanto el intelecto del alma intelectual por naturaleza está involucrada con los asuntos del mundo, y el mundo por sí mismo, cuando vos salís a la calle y abrís los ojos, ves consumismo, falta de valores, el mundo apunta al ego, al yo, nada más. En las palabras hasídicas, metzius, a la existencia propiamente dicha. Por lo tanto, el intelecto, en el intelecto sano y normal, en el alma intelectual de cualquier persona, hay un sentimiento de yo, hay un sentimiento de ego y soberbia. Y ese sentimiento no permite que el intelecto se supere a sí mismo como corresponde. Hay una frase de nuestros sabios, para entender lo que está diciendo el Rebbe, si bien no está acá en el texto mismo, hay una frase de nuestros sabios muy interesante, que también está en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, Mekol melamda iskalti. Es un paso que en Tehilim en realidad, es un versículo en los Salmos, solo que nuestros sabios lo traen también. De todos mis maestros, me hice más inteligente. Mekol melamda iskalti. Es en el 119. De todos mis maestros aprendí. Y nuestros sabios dicen, basados en este versículo, que Rabbi Akiva solía decir que aprendí mucho de mis maestros, también de mis colegas, pero más que nadie de mis alumnos. Así decía Rabbi Akiva. Esto funciona cuando la persona acepta que hay espacio para aprender, que puede aprender. Pero si la persona considera que ella sabe o considera que es superior al otro, entonces esto le impide aprender. ¿Cómo voy a aprender de tal o cual persona? ¿Quién es esa persona? ¿Qué sabe? ¿Qué estudió? Bien. Entonces lo que el Rebbe está planteando acá es: todos tenemos un intelecto de seres humanos. Ese intelecto de seres humanos está, valga la redundancia, involucrado con asuntos de seres humanos, asuntos materiales de la vida. Este involucramiento del intelecto de la cabeza de cualquier persona con los asuntos de la vida lo rebajan a la persona, lo materializan a la persona, lo hace más ordinario. Lo hace más ordinario. A todos los seres humanos. Entonces el Rebbe plantea, próximo parrafito, y básicamente obvia, y es la pregunta que cualquiera tendría que tener en la cabeza: pero los judíos también son seres humanos. Sí. Y también tienen un intelecto humano, nefesh hasichlis, un alma intelectual. Sí. Y entonces también están involucrados con los asuntos del mundo. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué al intelecto del judío no necesariamente es tan afectado por el mundo material y decimos que el intelecto de Bnei Noach sí? ¿Qué diferencia hay? ¿Ok? Entonces explica el Rebbe. Y el hecho de que el alma intelectual de un judío, que también es intelecto en los asuntos del mundo y es un intelecto humano, sí es capaz de superarse, digamos, y buscar espiritualidad y buscar esa cosa sutil, refinada que hablábamos anteriormente. Ruchnius dike Edelkeit. Ruchnius significa espiritualidad. Edelkeit es refinamiento. ¿Por qué? Si al fin y al cabo también está involucrado con los asuntos del mundo. Esto es no por el intelecto propiamente dicho. En ese sentido, el intelecto del judío y el intelecto del Ben Noach, Bas Noach, son iguales, es lo mismo. Y son igualmente afectados por el mundo. Es intelecto, el intelecto es intelecto puro. Solo que el judío tiene lo que se llama Nefesh Elokis, un alma divina. Esto está explicado en el Tanya ampliamente. Nefesh Elokis, que ese alma trasciende el mundo. Y ese alma influye en el alma intelectual del judío para que piense diferente. ¿Qué está diciendo el Rebbe? En otras palabras, todos los seres humanos somos iguales. No hay diferencia. Solo que el judío, porque Dios lo eligió, porque Dios quiso así, no me pregunten a mí, pero el judío tiene una especie de inyección adicional, que Dios decidió inyectarle. ¿Qué le inyectó? Un alma divina. Que, como dice en el Tanya, el segundo capítulo, es una porción de Dios en lo alto, literalmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué sé yo? Podemos discutir. No importa ahora. El punto es que de afuera, por así decir, no porque su naturaleza es esa, de afuera Dios le inyectó otra cosa.
es otra cosa que le inyecta Dios al judío, influye sobre todos los aspectos de la vida del judío, para que tenga ese anhelo, ese deseo de algo espiritual. Paréntesis. Entonces vas a ver que todos los judíos son así espirituales. No. Entonces vas a ver que todos los Bnei Noach son ordinarios. No. ¿Quién dijo eso? No. Quien, por lo que sea, porque Dios lo determinó así, o porque se sentó a estudiar, o porque desarrolló esa cualidad, esa capacidad de tener una sensibilidad mayor hacia lo espiritual, pues lo va a sentir. Y quien no lo tenga, pues no lo va a sentir, a pesar de que sea judío. Y lo mismo pasa con Bnei Noach. Al revés, teniendo en cuenta que hay una especie de limitación. ¿Cuál es la limitación? Que la naturaleza del intelecto humano sano es volverse más ordinario, porque está involucrado con las cosas del mundo. Sepárate un poquito de las cosas del mundo, elevate por sobre las cosas del mundo, y esto te va a permitir tener una sensibilidad espiritual mayor. ¿Por qué? Porque esencialmente el intelecto tiene esa sensibilidad, tiene esa capacidad, como dice el versículo, no lo inventé yo. Ruaja Adamia Oila Lamaila, el espíritu del hombre mira para arriba. El ser humano fue creado de manera tal que podemos levantar la cabeza, como dice el versículo, eso Eina y Eleorim, elevo mis ojos al monte, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Seumaro Meinejem, eleven sus ojos hacia arriba y vean quién creó todo esto. El animal siempre está mirando para abajo, camina en 4 patas y mira para abajo, porque no tiene capacidad para elevarse por sobre lo que ve, por sobre lo que siente, por sobre lo que es dulce, digamos, a la lengua, con todo lo que eso querría decir. El animal no tiene esa capacidad, el ser humano sí, tanto es judío como no es judío, pero es cuestión de levantar la cabeza y mirar para arriba. Si vos estás siempre mirando para abajo, pues vas a ser como un animal, sea judío o no, vas a ser como un animal, sin ninguna duda. ¿Pero levantaste la cabeza? Y por lo tanto, el alma intelectual del judío se encuentra en 2 asuntos. A pesar de que es un intelecto humano por naturaleza, pero tiene un anhelo, tiene un gusto, por así decir, por refinamiento espiritual. Que de vuelta, no lo vas a ver en todo el mundo, lo vas a ver en algunas personas, a pesar de que sean judías. Es cuestión de desarrollarlo. Este fue el capítulo número 4, duro. ¿Qué explicó el Rebbe en el capítulo número 4? ¿Hay una diferencia entre el alma intelectual de Bnei Noach y el alma intelectual del judío? Sí. ¿Eso es porque esencialmente el intelecto del judío es diferente del intelecto del no judío? No. Sino porque el judío tiene un alma divina. Intelecto humano es intelecto humano. Yo soy un ser humano y vos sos un ser humano y somos todos seres humanos acá. Y eso no cambia. El intelecto es el mismo. Puede ser más inteligente, menos inteligente. Esa es otra cuestión. Puede ser más estudioso, menos estudioso. Más desarrollado, menos desarrollado. Ese es otro problema. Anda a estudiar. ¿No sabes? Anda a estudiar. No hay ningún problema con eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios inyectó en el judío un alma adicional. Un alma adicional. 5º capítulo. Y ese alma adicional tiene una influencia sobre el intelecto también. Para que piense diferente. 5º capítulo. Con esto podemos también explicar lo que explicó mi suegro, el rey anterior, sobre esta Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah? Que estamos estudiando nosotros. Apreciado es la persona que fue creada a imagen de Dios. Esto se refiere al alma intelectual del ser humano y, como dijimos antes, un aprecio adicional que le fue informado que fue creado a imagen de Dios. Esto está hablando del alma intelectual del pueblo de Israel. Esta diferencia está en la Mishnah misma. Y este párrafo que viene ahora es muy interesante. Muy interesante. Y esto lo estudiamos también en la clase pasada. Cuando la Mishnah dice, apreciada es la persona que fue creada a imagen de Dios, esto quiere decir que hay un aprecio del ser humano, que Dios tiene por el ser humano, todos los seres humanos, por cuanto fueron creados a imagen de Dios. Entonces, ¿por qué Dios aprecia a los seres humanos? Porque Él creó a los seres humanos a imagen de Dios. Dicho de otra manera, ¿qué vino primero? ¿El aprecio de Dios por el ser humano? ¿O el hecho de que el ser humano es a imagen de Dios? Entonces Dios lo aprecia. Por cuanto el ser humano fue creado a imagen de Dios, entonces Dios lo aprecia. Bien. Y hay
segunda parte de la Mishnah, segunda parte de la enseñanza, hay un aprecio adicional que le fue informado al ser humano que fue creado a imagen de Dios. Esto significa un aprecio mayor, adicional, que es un aprecio esencial, que a partir de ese aprecio esencial, Dios crea al judío a imagen de Dios. Ahora explico. Es decir, el hecho de ser creado a imagen de Dios es un resultado del aprecio adicional. El Rebbe está planteando acá, a pesar de que es algo muy técnico, pero es interesante, y nosotros vimos en la clase pasada también, por qué la Mishnah dice Tselem, imagen, y no Tselem Elohim, imagen divina, que es el lenguaje del versículo, imagen divina. ¿Por qué dice solamente imagen? El comentario que nosotros estudiamos, Toises Yontef, traía dos explicaciones básicamente, de por qué no dice imagen divina. Explicación número uno, yo me las anoté para no olvidarme. Explicación número uno es porque la mayoría de los no judíos no cumplen sus 7 preceptos. No los cumplen. Entonces tienen imagen, pero no es imagen divina. Esta era la explicación número uno. Explicación número 2, porque esencialmente, es muy parecida, esencialmente el ser humano fue creado para entender a Dios. Y esto lo decía el Rambam, lo trajimos en la clase pasada ampliamente explicado. El ser humano fue creado para entender a Dios. Este es el Tselem, esta es la imagen divina que hay en el interior del ser humano para entender y creer, apreciar a Dios, estudiar sobre él, etc. Pero la mayoría de los no judíos no se ocupan de eso. O se confunden y estudian cualquier otra cosa, piensan que es Dios, etcétera, etcétera. Entonces por eso la Mishnah no dice Tselem Elohim, imagen divina, dice solamente imagen. Porque entienden y captan, etcétera, pero no Elohim, no a Dios. Dicho eso del comentario de la clase pasada, el Rebbe acá explica algo parecido, no igual, pero muy parecido. El Rebbe dice así: cuando la Mishnah está hablando, perdón, como en pequeña introducción, ¿de dónde sacó el Rebbe anterior esta diferencia que hay? Que el primer párrafo de la Mishnah está hablando de todos los seres humanos y el aprecio que Dios tiene por todos los seres humanos. El intelecto sano, normal de todo ser humano. Y la segunda parte de la Mishnah está hablando del intelecto del judío, que es un poco diferente, justamente por esta idea del Tselem Elohim, de la imagen divina. Y el Rebbe lo plantea de dos formas. Punto número 1. Dios aprecia al pueblo judío. Por eso los creó a imagen de Dios. En realidad se debería ser el punto número 2, la segunda parte de la Mishnah. Punto número 1, vamos a ser ordenados. Punto número 1, Dios crea al hombre a su imagen. Por eso lo aprecia. Punto número 2, Dios aprecia a las almas del pueblo de Israel, que nuestros sabios dicen que existían incluso antes de la creación del mundo. Por eso los creó a imagen divina. Es justo al revés. Es justo al revés. Y esta es la diferencia que hay entre el Tselem, la imagen divina de Bnei Noach, y el Tselem, la imagen divina de los judíos. Al respecto de Bnei Noach, el aprecio que Dios tiene por ellos es por su Nefesh HaSichlis, por su alma intelectual que tienen, que es la imagen de Dios, el Tselem que dijimos anteriormente. Ese es el aprecio de Dios por Bnei Noach. Son seres humanos, entonces los quiero. El aprecio que Dios tiene por los judíos, que está relacionado con el Tselem, que estos judíos tienen, con esta imagen divina que los judíos tienen, no es por la imagen judía, por la imagen divina que ellos tienen, sino al revés. Por cuanto ellos son apreciados, entonces se les dio un Tselem, se les dio la imagen divina. Por el hecho mismo de ser judíos, hay un aprecio adicional que Dios los creó a imagen divina. Que por ese aprecio que Dios les tiene, los creó a imagen divina. Por lo tanto, fue creado justamente con esa imagen divina. Y se les dio ese Nefesh HaSichlis, ese alma intelectual. Y solamente entonces ese intelecto del alma intelectual está pleno. Como dijimos anteriormente, que la naturaleza del intelecto del ser humano es elevarse hacia arriba. Capítulo 6. Con esto también vamos a explicar esta ley del Rambam, de Maimónides. Que los judíos tienen la obligación de forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos de Bnei Noach, etc. Presten atención, este párrafo es muy interesante. Para que el servicio a Dios de Bnei Noach en la observancia de sus preceptos sea como corresponde, no pueden apoyarse solamente en lo que a ellos les parece.
porque su alma intelectual los puede guiar y llevar a la arrogancia, a la soberbia, etc. Sino que tiene que estar conectado el servicio a Dios de Bnei Noyaj con judíos, con el judío. En el momento en que el alma intelectual de Bnei Noyaj es guiada por lo que indican los textos, no quiere decir el rabino X, el rabino A, B, C, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los textos, los de en serio, el Rambam, las leyes nuestras, etc. Cuando, de vuelta, el intelecto del alma del Bnei Noyaj, o Bnei Noyaj en general, están guiados por judíos que saben de lo que están haciendo, y el Tselem, digo, de vuelta, la imagen del judío, es plena, obviamente cuando se conecta con Dios, cuando no tiene intereses personales metidos en el medio, etc. Entonces, Bnei Noyaj, y esto es lo más interesante de todo el párrafo, que yo lo dije antes también, nada más que ahora lo digo con el texto acá y con mis palabras, Bnei Noyaj también están en la situación de que el espíritu del hombre se eleva hacia arriba. ¿Qué está diciendo el Rebbe en otras palabras? Si uno solamente estudia toda la charla sin entrar en este capítulo 6, no nos falta mucho, pero vamos a terminarla, a pesar de que está un poco tarde. Si uno se queda con toda la charla sin llegar a este capítulo 6, lo que suena es, claro, ¿qué dijo el rabino? Malísimo. El intelecto de Bnei Noyaj es ordinario, mira lo material. El intelecto de los judíos, los judíos son todos lindos, todos buenos. ¿Y qué quieres que haga con eso ahora? ¿Para qué me decís esto en una clase? Te enseñaron una clase para judíos. ¿Qué me estás enseñando? El Rebbe dijo algo fantástico. El Rebbe dijo así: cuando Bnei Noyaj, Ben Noyaj, Bas Noyaj, aprenden, estudian, son guiados por los judíos, llegan a la misma situación que los judíos. Es lo mismo. ¿Y cómo lo dijo el Rebbe? Trayendo un versículo, a propósito, porque lo podría haber dicho de otra manera. Parafraseó el versículo de Mishlei: es el espíritu del hombre que mira para arriba. Porque antes dijimos, el intelecto normal tiende a superarse, tiende a mirar para arriba, a entender qué hay detrás de esto, etcétera, etcétera. Pero olvídate, intelecto de Bnei Noyaj está materializado, mira para abajo, porque estamos involucrados con el mundo y qué sé yo, qué sé cuánto. Ya está, no hay más nada que hacer. ¿Qué querés que haga ahora? El Rebbe dice, no es así. Cuando estudian, cuando se guían como corresponde, cuando hacen todo lo que tienen que hacer, pues entonces es exactamente igual. Mira para arriba también. Mira para arriba también. Y por eso es importante nuestra Mishnah, de vuelta, un texto de judíos para judíos. Es importante nuestra Mishnah decir lo que dice, que el ser humano, Bnei Noyaj, fueron creados Betzelem Elokim, a imagen de Dios. Y también que hay un aprecio adicional en el judío, que fue creado Betzelem Elokim, a imagen de Dios. ¿Por qué es importante? Porque un Ben Noyaj tiene que saber que la plenitud de su propio Tzelem, de su propia imagen de Dios, depende de la imagen de Dios que tiene el Yehudí. Que vaya a estudiar, que vaya a aprender, que estudie, que aprenda y que se guíe por las leyes que enseñan los que saben, etc., para Bnei Noyaj. Y entonces va a llegar a su propia plenitud, separado de los textos, de las enseñanzas de nuestros sabios, etc. Nunca van a llegar a su plenitud, Bnei Noyaj. Nunca. Porque están limitados a su propio intelecto. Y por naturaleza el intelecto, ¿qué es? Sí, mira lo que hay para arriba. Pero al estar involucrado en el mundo material, mira lo que hay para abajo. Olvídate. Nunca se van a superar. Pero cuando son guiados como corresponde, entonces sí. Y por cuanto la imagen divina de los judíos es una causa de que tienen, es influida, qué sé yo, por el alma divina que tiene el judío, esto genera una influencia en la naturaleza misma del alma intelectual del judío, de manera tal que el alma intelectual del judío tenga bitul, tenga anulación, esté conectada con Dios, etc. Y por lo tanto, la plenitud del servicio a Dios de Bnei Noyaj, que los hace ser parte de Hasidei Umo Israelim, de los piadosos de las naciones, está relacionada con que cumpla sus mitzvot, porque Dios mandó en la Torá y le enseñó a Moshe Rabbeinu, que esta fue la pregunta inicial que trajimos.
La primera pregunta que hicimos, ya está, falta poco igual. La primera pregunta que hicimos fue, ¿para qué está esta enseñanza en un texto de judíos para judíos? Para que el judío sepa que tiene una obligación frente a Bnei Noach y no los trate como animales, todo lo contrario. Nivra B'Tselem, fueron creados a imagen de Dios, como animales. Esto por un lado. Y la segunda pregunta era, ¿por qué Bnei Noach tiene que cumplir estos preceptos? Porque Dios le dijo a Moishe Rabbeinu. ¿No alcanza con que Dios le dijo al primer hombre? No, dice el Rebbe. No alcanza. Porque cuando el Ben Noach, Pas Noach, cumple estos preceptos como un resultado de la revelación divina en la entrega de la Toira, los judíos recibieron la Torá y fueron informados del aprecio especial que tiene Dios por ellos, que se llaman hijos de Dios, que les fue entregada la Torá, etc. Esto es lo que lleva a Bnei Noach a su propia plenitud. Dicho de otra manera, si un Ben Noach, Bas Noach, cumple los preceptos de Bnei Noach porque se le ocurre, porque le parece bien, porque Dios le dijo al primer hombre, como dice el Talmud mismo, nunca va a llegar a su propia plenitud, nunca va a crecer. ¿Por qué? Porque de vuelta, la observancia de los preceptos de Bnei Noach está relacionada con que el judío le pueda transmitir, le pueda conectar su propio alma divina con los Bnei Noach, para enseñarle y guiar a Bnei Noach a llegar a su propia plenitud. Esto no quiere decir que Bnei Noach van a tener un alma divina. El que quiere un alma divina que se convierta y otra cosa. Y es otro asunto, es otro mundo. ¿Okay? Puede ser más fácil, más difícil, no vamos a discutir eso. Pero no es eso de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es llegar a la plenitud de lo que uno es, como Dios lo creó a uno mismo. ¿Cómo se llega a esa plenitud? A través de la Torá. A través de que Dios le dijo a Moshe en la Torá, estos son los 7 preceptos. Estos son las ramificaciones, etc. Y con esto también vamos a entender, este es un corchete que está en el texto, que es un corchete que da mucho para hablar, pero con esto también vamos a entender la continuación de las palabras del Rambam. Sí, un Ben Noach, Bas Noach, eso es de lo que está hablando. Cumple los preceptos porque su intelecto dicta así, no es parte entonces de los piadosos de las naciones y tampoco es un sabio. Tampoco es sabio. Aparentemente no se entiende. ¿Por cuánto la persona está cumpliendo los preceptos que corresponde cumplir? No mata, no roba, etc. Porque su intelecto dicta así. ¿Por qué el Rambam dice que no es un sabio? Al revés, sí es sabio. Mirá todo lo bien que se comporta. A pesar de que no lo dice la Torá, pero tonto no es. Entonces el Rebbe explica, porque le falta el reconocimiento que su propia plenitud depende de los judíos y de la entrega de la Toira. Entonces, al fin y al cabo, en su propio intelecto también hay una falta. No es pleno. No es pleno. Esto es básicamente, nos falta solamente un parrafito más, el número 7, que no tiene que ver directamente con Bnei Noach. Lo podemos estudiar igualmente, simplemente para decir que estudiamos toda la enseñanza. Lo voy a decir, lo voy a compartir un poco más rápido. ¿Se puede explicar un poco más? Sí, es verdad. Pero por lo menos para que nos quede la enseñanza completa. Con lo que estudiamos hasta acá, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Ahora lo vamos a terminar, falta un párrafo más nada más. ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? El Rebbe estableció varias cosas. Punto número 1, el Rebbe está de acuerdo con este comentario del Tosfos Yom Tov, a pesar de que hay otros comentarios que dicen que nuestra Mishnah que estamos estudiando está hablando de Bnei Noach. Y el Rebbe estableció que hay un tselem, hay una imagen divina que representa el intelecto sano, normal de todo ser humano. El intelecto, digamos, si uno lo deja solo, a pesar de que naturalmente intenta crecer y averiguar, etc., el involucramiento del intelecto con las cosas del mundo lo materializa, lo hace bajar al intelecto. Entonces, en el caso del judío, por cuanto Dios le inyecta un alma divina, tiene por lo menos la capacidad, la posibilidad de no ser influenciado por el mundo a su alrededor. Esto es al respecto del judío. ¿Y Bnei Noach qué hacen? A través del judío, Bnei Noach puede llegar a su propia plenitud también. Esto no quiere decir que tiene que rezarle al judío, no a Dios. No confunda a nadie, ¿sí? Porque la idea de intermediarios y a través, esto suena re mal, etcétera, etcétera. El que entiende bien, el que no entiende mejor. Pero cada uno tiene que rezar a Dios y solamente a Dios, y no hay otra cosa excepto Dios. Lo que está diciendo es,
la avoida, el servicio a Dios, cómo debe ser, cómo debemos entenderlo, aprenderlo, etcétera. Esto según como está escrito en la Torá. Porque es la Torá lo que lleva a la plenitud de la persona. Y la Torá fue entregada al fin y al cabo para los judíos. Entonces, Bnei Noach, a través de estudiar de los judíos, de conocer, etcétera, puede llegar a su propia plenitud. A su propia plenitud. Simplemente para cerrar el asunto y entenderlo, el Rebbe acá explica, en el último párrafo, las otras dos partes de la Mishnah. La Mishnah decía, el hombre fue creado a imagen de Dios, eso es un aprecio de Dios, y un aprecio adicional, que se le informó que fue creado a imagen de Dios. La segunda parte de la Mishnah decía, el pueblo de Israel son los hijos de Dios, y esto es un aprecio que Dios tiene por ellos, y un aprecio adicional que se les informó que fueron creados a imagen, que son hijos de Dios. Y la tercera parte de la Mishnah decía, hay un aprecio de Dios por el pueblo de Israel porque les entregó la Torá. Y hay un aprecio adicional que se les informó que se les entregó la Torá. Nosotros estudiamos ampliamente la primera parte de la Mishnah, que habla del ser humano. La segunda parte de la Mishnah también está repetida. Aprecio de Dios por los judíos porque son hijos de Dios. Un aprecio adicional que se les dijo hijos de Dios. Y la tercera parte de la Mishnah también está repetida. Hay un aprecio de Dios por el pueblo judío que se les entregó la Torá. Y hay un aprecio adicional que se les informó que se les entregó la Torá. Quiere decir que hay dos aspectos en ser hijos de Dios, del pueblo judío, y hay dos aspectos en se les entregó la Torá al pueblo judío. Y esto es lo que el Rebbe explica en el último capítulo. Los dos aspectos de ser hijos de Dios es por el lado del cuerpo y por el lado del alma. Esto es el famoso alma divina que hablamos anteriormente. Y los dos aspectos de entregar la Torá es la parte revelada de la Torá, Talmud, leyes, etc. Y la parte oculta de la Torá, la mística judía, etc. Esos son los dos aprecios, digamos, diferentes que habla la última parte de la Mishnah. Con esto terminamos básicamente esta enseñanza, esta idea. Con esto cerramos lo que empezamos la clase pasada sobre esta Mishnah, sobre esta enseñanza. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Buenas noches. A ver si entendí o quiero entender mejor. Si Dios en el comienzo le dio a todos el mismo intelecto, ¿no es cierto? A todos los seres humanos. ¿Por qué después hace la diferencia con el pueblo judío? O sea, ¿a raíz de qué? ¿Porque él quiso o por alguna situación especial que el pueblo judío hizo? Ok. Si entiendo la pregunta, la respuesta más fácil, y con esto podría cerrarlo, digamos, y lavarme las manos, como quien dice, Dios hace lo que quiere, y ya está. Bueno, ok. Pero no es una buena respuesta. La idea es la siguiente, la forma que yo lo entiendo es así. Nuestros sabios dicen que las almas del pueblo de Israel ya existían incluso antes de la existencia del mundo. Pero no eran más que almas, o sea, sin cuerpos. No había judíos dando vueltas por el mundo hasta que Dios entrega la Torá y ahí el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, se convierten todos al judaísmo en el momento de la entrega de la Torá. Ok. ¿Qué significa? ¿Por qué justamente ellos? La Torá dice varias veces, en varios lugares, en todo el relato de la creación, no quiero decir la creación propiamente dicha, sino en el primer libro de la Torá, a esto me refiero, libro de Breishis, la Torá habla ampliamente sobre el aprecio que Dios tenía por Abraham, el aprecio que Dios tenía por Isaac y el aprecio que Dios tenía por Jacob. Y ese aprecio generó que Dios elija justamente a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, digo los tres, porque Abraham tuvo otros hijos, Isaac tuvo otro hijo también. Dios eligió a esa familia en particular para que las almas que él ya tenía de antes de la existencia del mundo se invistan en esos personajes, en esa familia, digamos. Eso es al respecto de, digamos, la respuesta de la pregunta de por qué esas personas, por el trabajo de Abraham con recibir invitados y con publicar la presencia de Dios, con el trabajo de Isaac de difundir la Torá, ¿ok? Cada uno en su, Abraham, Isaac y Jacob, cada uno en su mundo, eran personajes gigantes, eran personajes que expresaban la bondad divina, la severidad divina, la belleza, lo que sea, en el mundo. Entonces, Dios elige a esos personajes para que sean los patriarcas del pueblo de Israel.
En adición a esto, existe la conversión también, en donde una persona que no es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, por lo que sea, se transforma en judío. ¿Ok? Es un proceso, un aprendizaje, una observancia, un compromiso. ¿Ok? Se puede discutir qué es la conversión. Pero existe eso también. ¿Y qué significa? Si yo no soy descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, ya está, se acabó. ¿Cómo pasás a ser descendiente de alguien que no sos? Yo soy hijo de mi papá y mi mamá. No puedo ser hijo de otra persona. Ya está. Aunque me cambie el apellido, no dejo de ser hijo de mi papá y mi mamá. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Nuestros sabios explican, y el Rebbe mencionaba esto varias veces, nuestros sabios explican que el texto, esto está en un libro, se llama Midbar Teimois, el libro de Hidá, Chaim Yosef David Azulay, estamos hablando del año 1770, sefaradí, un genio, un grande totalmente. Él explica así, nuestros sabios cuando hablan de la conversión, dicen así, Ger es un converso, un Ger, Ger shenis Gayer. Traducción literal es un converso que se convierte. Entonces, que haga esto, que haga lo otro, etc. El Hidó, este gran rabino, pregunta, el texto está mal. El texto debería decir un Goy shenis Gayer, un no judío que se convierte. ¿Ok? Un no judío que se convierte, que haga esto y aquello. Pero ¿cómo lo llamas un converso que se convierte? Si ya es converso, entonces no se convierte. ¿Qué estás diciendo? Es un texto raro. Ger shenis Gayer, un converso que se convierte. El Hidó dice así. Cuando una persona se convierte al judaísmo, está hablando de los judíos, cuando una persona se convierte al judaísmo, lo que está expresando es que ya tenía un alma de converso, pero estaba oculta. El momento de la conversión lo revela. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de nosotros puede salir con la mano en alto y diciendo, bueno, pero yo soy descendiente de los Anusim, ahí está lleno de gente que dice, yo soy descendiente de los Anusim, y que fueron a México, a Perú, y qué sé yo, y acá y allá. Alágicamente no son judíos. Nadie puede quitarle o restarle el mérito que tuvieron esos Anusim. Nadie puede quitar el sacrificio que muchos de ellos hicieron. Nadie está restando nada de esto. Pero la halajá, la ley es la ley. Y la halajá no importa mucho de dónde venís para ser judío. Puede ser negro, blanco, amarillo, verde, lindo, feo, gordo, flaco. Me importa 3 pepinos. Si haces el proceso de conversión, sos judío. No haces el proceso de conversión, no sos judío. No importa el apellido, no importa el color, no importa la forma, no importa nada. Nada. El judaísmo no es racista. Lamentablemente, muchos vivimos diferentes formas de racismo, de xenofobia, etcétera, por los países en donde vivimos. Yo particularmente en Argentina es un país bastante xenófobo, nos guste o no nos guste. Es la triste realidad. Otros países de Latinoamérica no es tan así, pero Argentina sí es así. ¿Qué querés que haga? Entonces uno vive en una sociedad que le taladrea la cabeza todo el día. Para dar un ejemplo sencillo de lo que estoy hablando, en los últimos 10 años un poco, pero muy poco cambió esta cosa. En Argentina históricamente, y no digo esto, nadie malinterprete, por favor, si no estoy diciendo nada desagradable, nadie malinterprete, ¿sí? Pero en Argentina prácticamente no hay negros. Gente de color oscura, ¿sí? Piel oscura, negros, tipo de África. No hay. ¿Por qué no hay? Si había esclavos, igual, estamos hablando de hace años, ¿sí? Había esclavos igual que en todo el resto de Latinoamérica, donde hay montones de negros. En Brasil hay negros, en otros países, yo qué sé, Colombia, Ecuador, está lleno. ¿Y por qué en Argentina no? ¿Qué pasó? El gran, entre comillas, irónicamente lo digo, general Roca, en Argentina, se ocupó de ponerlos al frente de la gran campaña al desierto y los mató a todos. Se mataron con los indígenas. Los negros matan a los indios matan a los negros. Ya está, nos quedamos sin negros. Entonces el típico argentino no está muy acostumbrado a caminar por la calle y ver negros. Ahora hace unos años empezó a venir una inmigración de gente de Senegal. Ok, gracias a Dios. Que estén bien y que tengan todo lo que necesitan, y donde estaban se estaban muriendo de hambre, y acá, ok, es un país generoso. En muchos sentidos, gracias a Dios. Perfecto, me parece buenísimo. Pero el típico argentino ve un negro por la calle y dice, mira, un negro. Andá a decir lo mismo en Brasil. Mira, un negro. Te hacen un juicio. ¿Cómo dices una cosa así? No podés. Y el argentino no está acostumbrado a eso. No está acostumbrado a eso.
Y peor todavía, el argentino por sí mismo no existe. Somos italianos, españoles, polacos. No existe el argentino. Eso es un tema para hablarlo por sí mismo. ¿Qué es el argentino? No es nada. No hay argentinos. No existe el argentino original. A menos que vayas al sur o al norte y veas a los indígenas que estaban acá antes de que vengan los españoles y qué sé yo. ¿Qué? Quizás ellos son los argentinos. Pero no existe la imagen argentina. No existe. No hay una cosa así. Pero el argentino es xenófobo. El judaísmo no. El judaísmo no es así. Y todo lo que se nos mezcló de racismo en el judaísmo no es propio del judaísmo. Viene de otros lados. Viene de vivir en Argentina, de vivir en otros países, etcétera, donde existe racismo. ¿Qué va a hacer? Vas al sur de Estados Unidos y hasta el día de hoy hay racismo. Guste o no guste. Ok, no viajan atrás de todo en el micro, porque eso ya, gracias a Dios, lo sacaron. Pero en el sur de Estados Unidos hay racismo. No engañemos a nadie. No engañemos a nadie. Entonces, de vuelta, el judaísmo en sí, no importa de dónde venís, si vos me decís que sos descendiente de Anusim, todo muy lindo, y ¿sabes qué? Y mi tatarabuela prendía las velas en el armario, y eran las velas de Shabbat, es todo muy bien. ¿Te convertiste o no? ¿Tu mamá es judía o no? ¿Tenés algún papel que puede mostrar eso para atrás? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, está todo bien, convertite. ¿Querés ser judío? Convertite. Ningún problema. Y esto, como decía antes, el nombre del Jidá, representa que ya hay un alma ahí adentro. ¿Físicamente sos descendiente de Abraham, Isaac y Jacob? No. Porque de vuelta, yo no, aunque me cambie el apellido, no dejo de ser hijo de mis padres. Pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí. Hay un alma ahí, hay una neshama ahí. Sí. La última pregunta, Ram. Usted dijo que el judío, ya las almas existían antes. Sí. En otra dimensión. Ahora, entonces, ¿las otras almas de los no judíos no existían antes? ¿Cómo es el tema? No, está bien la pregunta, no tengo una respuesta, no vi nada escrito al respecto de eso. Lo que dice el texto concreto del Midrash es que Dios consultó Benishmeiseihem shel tzadikim, así está escrito, con las almas de los justos. Ese es el texto. Y nuestros sabios dicen en varios lugares, en el pensamiento jasídico está traído en muchos lugares, que esto se refiere a que las almas del pueblo de Israel preceden a la creación, al mundo. Y esto está basado en varias cosas, en Midrash también, que al respecto de que la Torá viene antes que el mundo, la Torá existía antes de la creación del mundo, y el pueblo de Israel antes de la Torá todavía. ¿Por qué? Porque la Torá está hablando del pueblo de Israel. Entonces quiere decir que ya existía de antes del pueblo de Israel, y después vino la Torá, y después vino el mundo. Ahora, las almas de Bnei Noach, ¿de dónde salieron? No sé decirte. Está bien la pregunta, pero no tengo una respuesta. Gracias, Ram. Muy amable. Por favor. Sí, buenas noches, Ram. Hablando usted de que el judío tiene un alma divina, esa esencia que lo caracteriza o que lo diferencia del alma del Bnei Noach. El cual esta alma tiene que ser alimentada, por eso ellos tienen un pacto con Dios, ¿cierto? Ustedes tienen ese pacto con Dios para que puedan alimentarla. En el caso de que no lo hagan, es por eso se puede decir que un alma puede ser como reencarnada en un no judío para que él trabaje esto en su vida. No sé si está clara la pregunta. No sé si yo entendí lo que vos dijiste, más allá de si está claro o no, pero me parece que la idea es así. El judío tiene su alma, se comporte como judío o no se comporte como judío. Lo mismo pasa con cualquier ser humano. Somos seres humanos, nos comportemos como animales o como seres humanos. No dejamos de ser seres humanos. Yo puedo caminar en 4 patas y decir wow, wow, pero soy un ser humano y no soy un perro. Ahora, al respecto de la reencarnación es otro asunto gigante, enorme por sí mismo, y en los textos, interesante para tener en cuenta, los textos que hablan de este tema, Shar HaGilgulim se llama, Sefer HaGilgulim, Portal de las Reencarnaciones, el libro de reencarnaciones, diferentes textos, claramente dicen que hay reencarnaciones de Bnei Noach también. No así, el texto no dice, Bnei Noach también, no, pero Caín reencarnó, Hebel reencarnó,
todos los personajes que ni eran judíos, porque eran antes de que exista el pueblo judío, son personajes reencarnados. Moishe Rabbeinu era Hebel. Hay montones de asuntos al respecto de esa reencarnación. Entonces, ¿existe la reencarnación de Bnei Noach? Sí. ¿Existe reencarnar en animales? Sí, también, en piedras incluso, pero no como oportunidad, sino todo lo contrario, como castigo. Porque yo como perro, como gato, lo que sea, no podría cumplir ninguna mitzvah. No podría hacer el bien a la humanidad siendo un perro o un gato. No tengo nada contra los perros y los gatos, pero no podría, claramente no podría no robar siendo un perro, un gato, etcétera. Entonces es un castigo, no es una oportunidad. Ahora, si el alma de un judío se reencarna en un no judío para refinarse, etcétera, puede ser. No digo que no lo tengo presente, pero creo que lo que tiene que salir de toda la charla de reencarnación y el concepto de reencarnación, etcétera, es, muchachos, hay que portarse bien. Hay que hacer las cosas lo mejor que podamos, no tener que recurrir a esto. Eso es lo más importante, me parece. Sí. Muchas gracias, Rat. Y mi última pregunta sería, usted nos comenta de que no importa si son judíos o no judíos, esto de que unas personas se esfuercen más que otras, esto está como predeterminado por el Creador. Aquí cabe el libre albedrío, ¿verdad? Viene a introducirse el libre albedrío, pero habría como algo como, no sé, se puede decir de que el Creador nos dé a cada uno una fuerza más que a otros, algo así como para decir, estas personas, no importa si son judíos o no son judíos, van a tener esa fuerza de voluntad para seguir estudiando más que otros, o qué, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué unas personas, sean judíos o no sean judíos, se enfocan más en lo espiritual que otros? Cada uno tiene una misión en el mundo. La misión general es cumplir los preceptos de la Torá. Para judíos, los de los judíos, 613, para los Bnei Noach, los que les corresponde, los 7, con sus ramificaciones, etc. En adición a esa misión general, hay una misión particular de cada uno, en donde cada uno tiene que esforzarse al máximo para extraer lo máximo que puede con las herramientas que tiene. Y lo máximo que uno puede no significa lo que puede el vecino, sino que significa lo que uno mismo puede. Y el vecino que se ocupe de ser el vecino que es. A lo que me refiero con esto es, si el vecino de uno es una persona rica, multimillonaria, qué sé cuánto, y da 1.000 pesos de tzedaká, uno dice, wow, mirá, 1.000 pesos de tzedaká, qué sé yo. Pero puede ser que para esa persona no signifique nada. Es un cambio que se le cayó el billete y ni se agacha a levantarlo, porque no tiene valor. Pero para el otro lado, una persona que tiene muy poco dinero y muchísimas dificultades, etcétera, dio 900 pesos de tzedaká. No dio 1.000 como el vecino, dio 900 pesos de tzedaká. Pero para esa persona esos 900 pesos son un montón de dinero y le costó ganarlo, etcétera, etcétera. ¿Cuál tzedaká es más valiosa? Esa es la pregunta. Los 1.000 pesos del tipo que no le costó nada dar 1.000 pesos, que obviamente es más en cantidad que los 900 pesos del tipo que se rompió el lomo para ganar esa plata y con todo el esfuerzo dio sus 900 pesos. Entonces, podemos discutir el tema, es discutible, pero lo que quiero decir con este ejemplo es que cada uno tiene que dar lo máximo que cada uno puede. Y esto es lo que Dios quiere. Dicho de otra manera, vos tenés que darle 100% de lo que vos podés dar. ¿Tu 100% es el 1% del vecino? Ok, el vecino tiene su trabajo, vos tenés el tuyo. Y ahora, ¿por qué cada persona tiene su trabajo particular? Bueno, obviamente porque somos todos diferentes. Cada ser humano es otra cosa, es otro ser humano y tiene su misión particular, en adición a la misión general que todos tenemos. Pero hay una misión particular y Dios le da a cada uno la capacidad que necesita para cumplir con su misión particular. ¿Bien? Entonces, perdón, para que quede yo clara, entonces aquí sería, si viene tiene que ver el
nosotros, la capacidad que nos da. Obvio, sí, claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Más allá del libre albedrío, yo puedo tener libre albedrío para querer donarle a cada uno de los que ven este video $1.000.000. ¡Ay, tengo toda la voluntad! Pero no tengo, ¿qué crees que haga? Más allá de mi libre albedrío, no los tengo. Entonces no sirve para nada, es fantasía sin sentido. Cada uno tiene que hacer lo mejor que puede. Sí, gracias, Rab. Buenas noches. Bueno, quiero hacer una pregunta en base a lo que voy escribiendo acá. Entendí entonces, me quede claro de que el Benei Noah, el intelecto del Benei Noah, de por qué se relaciona con el tema de lo material y de lo físico, bueno, lo relacioné con lo que usted también había explicado, que tiene que ver con, que se involucra más con Elohim, que significa naturaleza, y el judío con lo que es Havaya. Sí, también está relacionado con eso. El Rebbe no lo menciona, pero sí. Y la pregunta, Rab, es, bueno, una diferencia. Usted dijo, no usted, en la charla del Rebbe se decía, de que Dios había creado al ser humano, al Benei Noah, a imagen y semejanza, y por eso los aprecia. Pero el judío era al revés, que al judío lo aprecia y por eso lo creó a imagen y semejanza divina. Entonces uno podría pensar, no hay una clase como de, aprecio distinto. La Mishnah dice, Hiba y Aseira, hay un aprecio adicional. ¿Yeah? La Mishnah dice eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es injusto? Eso es lo que significa que el pueblo de Israel fue elegido. Esa es la traducción de eso hay un aprecio adicional. Hay una elección efectivamente por el pueblo judío. ¿Eso significa que un desprecio al resto de los seres humanos? No. La Mishnah dice, Javi Badam, hay un aprecio, no un desprecio. ¿Yeah? Quizás, no sé si ese es el mejor ejemplo, quizás podemos entenderlo justamente con la continuación de esta Mishnah, que hay un aprecio que Dios tiene por el pueblo de Israel y por eso se llaman Banim Lamakem, hijos de Dios. Esto es como un maestro en una escuela. El maestro en la escuela tiene el trabajo de enseñar a los chicos. Y enseñarles bien, y enseñarles como corresponde, y lo hace con aprecio y con cariño, y el que no entiende vuelve a explicar, y así sucesivamente, un buen maestro. De esos buenos, maestros. Yo hablo siempre de varones porque soy varón, pero es lo mismo, si hombres y mujeres. El aprecio que el maestro tiene para enseñar, y es bueno eso. Pero además está la enseñanza que esta persona le da a su propio hijo. Es verdad, es un alumno y está en el mismo aula, pero no deja de ser el hijo de él. Y los otros chicos no son mis hijos. Pero tengo que enseñar igual y lo hago de la mejor manera, con la paciencia, con todo perfecto. Pero nadie puede negar que este es mi hijo. Es otro aprecio. ¿Está mal? No sé. Pero eso es lo que quiere decir. No sé si esa era la pregunta. Sí, justamente esa, Rab. Muchísimas gracias. Buenas noches, Rab. Buenas noches. Tenía una duda respecto a lo que usted dijo. El alma de los judíos fue primero hecha, después la Torá, después el mundo. Entonces esto me hizo pensar, estoy pensando para poder expresarme bien. Entonces, en el momento, por ejemplo, no sé, Caín, Abel, todos esos momentos, al que le corresponda, ¿no? Esas almas ya eran judías, lo único que todavía no... Y lo que quiero decir, si el alma ya era como fue después de la entrega de la Torá. No. Es interesante la pregunta. No. Las almas del pueblo de Israel se invisten en cuerpos físicos y materiales, etcétera, a partir del momento de la entrega de la Torá. Dios elige a la familia de Abraham, Isaac y Jacob para que en el momento de la entrega de la Torá se invistan en esos cuerpos las almas del pueblo de Israel. Nosotros estudiamos a lo largo de la charla que hay un alma divina, Nefesh Eloikis, un alma divina en el judío. Ese es el alma del cual estamos hablando acá, que se invisten en estos cuerpos de la familia, digamos, de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, en el momento de la entrega de la Torá. Y antes de la entrega de la Torá, ¿quiénes eran estos tipos? Eran seres humanos.
Bnei Noach. De hecho, es una discusión enorme, muy grande. Si los patriarcas tienen la ley de Bnei Noach o la ley de judíos. Es una discusión entre nuestros sabios amplia, muchas y muchas hojas. ¿Qué implicaciones tiene en la práctica? No, probablemente muchas implicaciones no tiene. Pero es una discusión interesante entender si eran judíos o no judíos. ¿Abraham era judío o no era judío? Todo el mundo dice, Abraham era el primer judío, qué sé yo. Sí, ok, pero técnicamente hablando, ¿era judío o no? No. Yitzhak, no. Jacob, tampoco. Recién a partir de la entrega de la Torá que se invisten las almas divinas que Dios ya tenía de antes en estos personajes que tenían almas de seres humanos. Ok, eran personas muy elevadas y grandes patriarcas, esto nadie se los quita, grandes tzadikim, justos, etc. Perfecto. Pero no dejaban de ser no judíos. ¿Se entiende? Gracias, Rap. Entonces uno podría aspirar a llegar por lo menos a eso, o sea, a estas personas que eran elevadas, pero no eran judíos. Es lo que puede hacer un hostia, digamos, que se compromete, estudia y hace las cosas. Nuestros sabios dicen, hay una frase de nuestros sabios, que uno siempre debe preguntarse a sí mismo, o por así decir, preguntarle a Dios, ¿cuándo van a llegar mis acciones a las de Abraham, Yitzhak y Jacob? Es un midrash, nuestros sabios lo dicen claramente, que cada uno debería anhelar llegar a ese nivel. ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar? Qué sé yo, pero por lo menos uno tiene que saber dónde está el norte, hacia dónde tiene que apuntar. Eran gente especial, eso sin duda. Pero por lo menos hay que intentar, hay que trabajar. Justamente Pirkei Avos dice, la ética de nuestros padres justamente dice, Lo yaleja, Rabbi Tarfon decía, Lo yaleja melacha ligmeir, no es tu función terminar el trabajo. Y vos tampoco sos libre para no hacer nada. Tenés que trabajar. Andá y hacé lo mejor que puedas. Pero nadie dijo que tenés que llegar a algún lado en particular. Vos tenés que avanzar, crecer. En el judaísmo no es llegar. El judaísmo es, ¿estás en carrera o no? Si estás en carrera, estás bien. ¿A dónde llegaste? No sé, hacé lo mejor que puedas. Sin duda. Pero el hecho mismo de estar en carrera, esto ya es una buena señal. Cuando te saliste de la carrera, cuando ya no estás en carrera, pues ahí está mal la cosa. No es nada positivo. Pero estar en carrera es el objetivo, no llegar. Llegaremos cuando Dios decide traer a Mashiach y que sea pronto en nuestros días y podemos todos ver a Dios y sentir a Dios. Perfecto. Pero mi trabajo es estar en carrera. Es hacer lo mejor que yo pueda para que eso pase, para que llegue a Mashiach, etc. Y cuanto antes mejor. Pero si yo me voy a levantar todos los días a la mañana y voy a abrir los ojos y voy a decir, y no llegó Mashiach, ¿y ahora qué? Hoy me voy a deprimir. No estoy en carrera. Mi trabajo es estar en carrera. ¿Por qué no llegó Mashiach? O por mi culpa, o por la culpa de algún otro personaje. No lo sé. Pero yo tengo que seguir trabajando, evidentemente. Si mañana me levanto y todavía Mashiach no llegó, quiere decir que tengo todavía cosas para hacer. Hay que seguir trabajando. Tengo que seguir estando en carrera. Sin duda. Sí, Rab, buenas noches. Rab, una pregunta, sí. Bueno, nosotros, esta generación, este grupo de noágidas que estamos, digamos que nosotros, pues, creo que somos, no sé si como los primeros, no sé, como esa semilla que comienza a plantar más allá, no la tenemos fácil, digamos, en la relación con las familias, porque la mayoría de nosotros somos únicos en las familias, ¿sí? No me pasa a mí, pero sé de muchas personas que están en los grupos y tienen, a pesar de tratar de llevar una relación buena con su familia y respetar las creencias, pero sé que algunos no la pasan bien, tienen problemas con sus familias y bueno, los tratan de estar en una secta y tengo que lidiar muy seguido con este tema como de hacerles barra y decirles háganle, ustedes pueden, ¿sí? Ese tema es esa alma que está dando esa pelea,
Y como nos decía alguna vez el Rav Groisman, quien está en el monoteísmo no se devuelve. ¿Sí? ¿No sé qué? No se devuelve. O sea, no vuelve a dar un paso atrás. Ah, ¿Sí? vaya, ojalá. Y lo hemos visto, es decir, y vemos la gente muy comprometida, pero a mí sí me pega duro cuando les veo estas luchas y encima de todo y a pesar de todo me dicen, pero yo estoy feliz y yo sigo acá. Entonces yo digo, qué compromiso tan grande uno y las personas también, o sea, esas almas que a pesar de todo siguen. Entonces el tema es, esas almas tienen algo especial o bueno, no sé, esa sería como mi pregunta respecto a esas luchas, porque son luchas a diario, luchas en sus hogares para continuar. Nuestros sabios dicen que Dios no es cruel con sus criaturas y a cada criatura le pone los desafíos que esa criatura es capaz de superar y le da las fuerzas para superar esos desafíos. Y es solamente a través de esos desafíos que en la práctica uno revela esas fuerzas y uno sale adelante. Entonces, evidentemente, esas personas que tienen tanta lucha es porque tienen un potencial muy grande, tienen unas fuerzas muy grandes, que es a partir de esas luchas que revelan esa fuerza, la utilizan, etc. Y ese es su 100% de dar a Dios, por así decirlo. Por la gente que malinterpreta dar es solamente dinero, no. Dar es darse uno mismo a Dios. Por ahí pasa la cosa, no por el dinero que uno pone o no pone. Entonces estas personas, para dar su 100% a Dios, tienen que pasar por esas luchas. Cada caso es diferente, es muy difícil dar así una regla general, cada caso es diferente, hay que ver la situación familiar, hay que ver la situación personal, hay que ver de qué clase de problema familiar, si es con la esposa, si es con el esposo, si es con los hijos, si es con los padres. ¿Sí? Cada caso es muy diferente, entonces es muy difícil dar una regla general. Pero, en general, dicho la introducción, en general, la Torá fue dada para hacer paz en el mundo. Y nuestros sabios explican del versículo, los caminos de la Torá son caminos agradables y todos sus senderos son pacíficos. Y ese es el camino que uno debe tomar, el de la paz, el de la tranquilidad, el de consensuar. Entonces hay que, cada caso en particular, analizarlo y ser muy consciente cuando uno puede mirar al costado y hacerse el tonto, o la tonta, es lo mismo, y simplemente no mirar lo que está pasando. Y cuando uno tiene que decir, no, basta, hasta aquí, esto no lo voy a hacer. Pero solamente un pequeño detalle, no lo tengo ahora pleno en la cabeza, pero la idea por lo menos de algo que mencionaste que me parece muy importante, el concepto de una secta es cuando hay varias condiciones, que no las tengo ahora todas en la cabeza, pero una de las condiciones de una secta es que es un grupo cerrado en el cual está prohibido salir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No sé de la frase que dijo el rabino Groisman, lo aprecio, lo conozco, al respecto del que entra en monoteísmo no sale, etcétera. No sé, ojalá fuese así, porque hay tantos judíos que no hacen lo que tienen que hacer, hay tantos no judíos que no hacen lo que tienen que hacer, y así sucesivamente, y uno va y viene y hace lo mejor que puede. No sé si la frase es así o no es así, no lo conozco. Pero lo que sí puedo decir es que esto no es una secta, de ninguna manera. Porque no hay nadie que impida que seas libre y hagas lo que quieras con tu vida. No es que cuando alguien dice, por ejemplo, es un ejemplo nada más, cuando alguien dice, no voy a ir más a la clase del rabino por Zoom, porque me parece que el rabino esto y lo otro, ok, no quieres venir, no hay ningún problema, no vengas. Si esto fuese una secta, en cuanto la persona dice, no voy a ir más a la clase, pero entonces tu familia se va a enfermar y vas a tener problemas económicos y vas a ver cómo te va a ir mal y te vas a quemar en el infierno y te va, pará, entonces voy a ir a la clase del rabino, no quiero que me pase todo eso. Eso sería un problema. Si fuese así, sería un problema. Eso sí es una secta. Pero esto no es así. Es como quien dice, uno ofrece una bandeja con bombones. Bombones de chocolate así, bombones así, etcétera. Y uno pone la bandeja en la mesa y el que quiere que tome, el que no quiere que no lo tome.
Si lo agarrás, probalo. Bueno, hay gente que no le gustan los bombones, pero no importa, supongamos que son ricos. Si lo agarrás, probalo y te va a gustar. Y vas a ver que es rico. Es una delicia. ¿No lo querés probar? No hay ningún problema. Está todo bien. Cuando quieras, la bandeja está acá, los bombones están acá, no se van a pudrir, no se van a ir a ningún lado. Pero depende de cada uno. Entonces, secta no. Eso seguro que no. Gente que no conoce y no sabe y ignorancia, sí, hay muchísimo de eso. Pero secta, esto no es. No hay ningún tipo de abuso, no hay ningún tipo de todos me tienen que rendir pleitesía a mí, se arrodillan a mí y después pueden seguir caminando. No. Sectas tiene todo ese tipo de cosas, donde hay un líder que todos tienen que escucharlo y hay abusos de todo tipo, en lo económico, en lo físico, etcétera, etcétera. Eso es una secta y es peligroso, es extremadamente peligroso. Pero esto no es una secta. Y aparte, un paso más. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? Hay millones de judíos, son como 14, 15 millones de judíos. Y religiosos no son tantos, pero son unos cuantos. Entonces, secta no es. Vos salís a la calle en el 11, caminando en Buenos Aires y los ves. ¿De qué secta? No es una secta, no hay nada oculto acá. No hay nada que no le podés contar a nadie. Y no hay nada que... Una secta es todo lo contrario a esto. Todo lo contrario. Hay secretismo, hay... Todo lo contrario. Esto no es una secta. ¿Hay mucha ignorancia? Sí, pero secta no. Esto no es una secta, de ninguna manera. Y el que dice una cosa así es porque es un ignorante. Es un burro, ¿qué va a hacer? Tiene mucho que aprender. Yeah. Gracias, Rab, por la explicación y más que estamos, bueno, luego ponemos los videos en las redes y estamos en Facebook, entonces para a la gente que quiere entrar, es decir, esto es con toda la libertad de cambiar vidas. Totalmente. Gracias, Rab. Muy bien, gente. Acá, a ver, creo que lo que dijo el Rabbi Groisman es que una persona que es monoteísta, que estudia de manera seria y ordenada, no puede volver a la idolatría. Claro, no le sale. No puede porque no le sale, le cuesta, le es duro y se da cuenta de lo pobre que es. ¿Sí? Sí, sin duda. Estoy 100% de acuerdo. No, buenas noches, gente. Nos vemos Dios mediante en la próxima clase. Buenas noches a todos. Gracias, Rab. Feliz noche. Buenos Gracias. días, Rab. Feliz noche. Feliz noche para todos.